Continuamos hoy con nuestro trabajo de la libélula y vamos a completar la figura que nos falta y vamos a ver un poco una forma diferente de cómo tomar un motivo que ya aprendimos, de construirlo un poco y volver a formar digamos un nuevo motivo con partes de un dechado que ya aprendimos que fue el Arapajó. Y bueno, con eso completaríamos el trabajo de hoy. Con esto también completaríamos nuestro dechado de la libélula, en este caso con un adorno de mariposas u hojitas. En el capítulo pasado habíamos hecho la libélula y habíamos terminado de tejerla y debemos trasladar el hilo hasta posicionarnos para el próximo motivo. Voy a trasladar mi tejido usando, como dijimos, el bordado del centro. Acá no se va a ver mucho, ¿por qué? Porque tengo mi filete ahí bien cerquita. Ahí. Y me voy a trasladar hasta poder empezar esta sección acá, recta acá, que vamos a hacer también algún motivo de la naturaleza. Pero acá ya está nuestro motivo de la libélula, que es la que vamos a hacer en las 4 esquinas. Vuelvo con el trabajo muchísimo más adelantado. Como vemos, acá ya tengo las libélulas en cada una de las esquinas de mi cuadrado, de mi cargado cuadrado, y digamos, entre libélula y libélula podría hacer otra libélula acá, pero la cantidad de puntos no me daba y quería hacer, digamos, que las libélulas se lucieran. Y este espacio también, como les dije, es muy chiquito, ¿verdad? Es muy chiquito para poder hacer. Entonces dije, voy a combinar y voy a hacer otra figura. En este caso yo usé el punto Arapajó. Parece una mariposa realmente de la forma en que está hecho el punto, el echado, pero digamos que lo que hice fue enfrenté cuatro segmentos del Arapajó de esta forma para que tenga esta visual, digamos. Entonces voy a empezar acá y voy a hacer ya el Arapajó. En esta última libélula yo hice el ala, primero la parte superior, bajé e hice la inferior. ¿Por qué? Porque ahora yo lo que voy a hacer es, voy a aprovechar el filete central que tengo para trasladar mi hilo, aprovechando el filete central, digamos, que yo hice en este cargado. ¿Ven? Vamos llevando ahí. Y lo voy a posicionar. Yo ya lo tengo marcado acá en mi cargado, en mi cuadrado. Ven, acá es donde está esta marca de aguja, es donde queda el centro de los hilos que yo tengo que hacer. Acá me apuré. Giré el trabajo para poder posicionarme. Entonces les dejo también acá en la tarjeta la información del punto completo del Arapajó, que lo vimos con la bandera. Entonces, ¿qué voy a hacer? A partir del centro, este va a ser mi centro, yo voy a ir tejiendo acá. Voy a volver a pasar acá porque si no, no me va a dar. Voy a tejer 2 puntos. Voy a ir y voy a crecer hasta tener los hilos, digamos, que tengo en esta sección tomados. Voy a crecer siempre hacia un lado. En este caso estoy creciendo hacia la izquierda. Tomo siempre un hilo de más. Y ahí ya tengo todos mis hilos. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4 y este va a ser el quinto. Y tomo hasta acá. Al llegar al quinto hilo,
trata de no estirar tanto porque se juntan mucho los hilos. Esta parte es la más difícil porque se juntan mucho. La parte de acá de arriba es bastante más fácil hacerla. Y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a disminuir, pero voy a mantener acá recto mi tejido. Ahora mantuve acá recto a la izquierda, perdón, a la derecha, y ahora voy a mantener a la izquierda el tejido recto. Entonces tenía 5, voy a tejer otra vez los 5. Y ahí voy a empezar a dejar de tejer un hilo por pasada. Todo es una pasada nada más. Acá se juntaron ya totalmente mis hilos. Voy a separarlos porque si no, no los veo. Entonces es hasta acá. Entonces voy a tener 1, 2, 3 y 4 en esta pasada. En esta próxima pasada, 1, 2 y 3. Esto es nada más que un repaso, porque esto ya lo vimos muchísimo, con muchísimo detenimiento. Solo que esta es la forma de bordar los enfrentados, es la primera vez que lo vemos. Y ahora 2 nada más. Y ahí lo que voy a hacer es voy a pasar por los 2. Y voy a llevar mi tejido por detrás de este segmento que acabo de terminar hasta ahí. ¿Sí? Ahí se formó una mitad y hago lo mismo de este lado. Fíjense que yo lo que hago es mantener, lo que voy a hacer es mantener acá en este centro las partes rectas paralelas. ¿Ven? Acá tengo recto y acá tengo recto. Y ahora voy a disminuir manteniendo acá el recto de mi tejido. Y ahora tengo nada más que 2. Entonces, como no me quedó ahí, voy a pasar por detrás y me traslado ya ahí arriba. Doy vuelta a esto y vemos cómo están las dos mitades acá de acá abajo, ¿sí? Ahora ¿qué voy a hacer? Voy a repetir esto mismo que hice acá arriba. Entonces esto va a quedar, digamos, siempre manteniendo acá la parte recta. Voy a mantener siempre la parte recta en la parte central. ¿Ven? A ver, voy a mover acá. ¿Ven acá? Bueno, este está acá un poquito, está más grande. Yo tengo un motivo acá, otro acá. Acá lo mantuve los dos rectos y acá lo mismo. Pero con la disposición de los hilos que se abren hacia los bordes queda este aspecto de mariposa. Entonces terminamos esta sección y ya volvemos para hacer el filete final. Ya terminamos nuestro último motivo, nuestro último segmento que vimos en la foto con el paso a paso. Y ahora ¿qué hice? Hice acá, en este lugar donde terminé mi tejido, mi parte de entretejida, hice un nudo de filete y directamente ya subo hasta el borde, como siempre, para hacer nuestro final, nuestro filete final, donde vamos a tomar los hilos de A1. Bueno, y nada más, con esto terminamos este dechado que tenemos. Bueno, ahí ya lo dejo porque después ya lo voy a ver en la foto final. Ahora tenemos este dechado que tenemos varias cosas aprendidas. Tenemos aprendido la libélula, tenemos aprendida la forma de hacer el arapajó de una forma diferente que da el aspecto de una mariposa.
esto también podría hacerlo de dos colores, por ejemplo, de un color las libélulas y de otro color la mariposa, pero también lo quiero simplificar. Y también aprendimos que en un cargado como este, o en uno circular también lo podemos hacer, podemos también darle el borde, perdón, el filete central o el filete del medio que le damos a nuestros cargados lineales. Entonces estamos mezclando varias cosas, estamos mezclando el cargado en forma radial, que es el que se cruzan los hilos, y la forma de, digamos, de tejer con el filete central, que es típico del cargado lineal del ñanduti. Entonces acá está nuestro trabajo final, o sea, nuestro final de este trabajo, que es la libélula con estas hojitas o con las mariposas, depende cómo lo quieran ver.